Muy buenas tardes a todos y a todas a esta sesión de la serie ECO, Enfermedades Crónicas del Corazón. Mi nombre es Nicole Marrero. Si me escucha pero no me ve es porque para la sesión de hoy, a mí la conexión, vamos a mantenerlo así. De lo pronto, les recuerdo que en el chat nos gusta crear una comunidad de networking, así que por favor a los que se vayan conectando que se puedan presentar en el chat, pueden decir su especialidad y también el municipio a los que pertenecen, que a nosotros siempre nos gusta contar con su participación, así que muy bienvenidos sean. Voy a pasar brevemente por la agenda, que como siempre le damos una calidad bienvenida, le damos las guías generales de la sesión, practicamos una preprueba, empezamos la didáctica con la experta. Continuamos con una postprueba, hacemos sesión de preguntas, sometemos casos clínicos, la encuesta de satisfacción y anuncios. En el día de hoy tenemos también otra parte de la sesión que va a ser un Quality Improvement, pero antes de eso les recuerdo las guías generales, que es encender su cámara siempre y cuando el internet se lo permita, participar activamente, compartir su experiencia y usar el chat en cualquier momento durante la sesión. Ya se supone que en pantalla les salga lo que sería la preprueba, que consiste de 3 preguntas. La va a poder ver automáticamente en su pantalla. De la misma manera, va a poder ir a la parte de Pulse y en Pulse va a poder abrir la sección y entrar. Nosotros también tenemos un QR code que puede escanear, que está en pantalla. Así que le vamos a dar unos minutos para que vayan llenando la preprueba. Bienvenidos a los que están entrando a esta nuestra sesión ECO, la sesión número 15. Tenemos la preprueba en pantalla, por favor, si la pueden ir contestando y también presentarse por el chat cuando se les sea posible, se lo vamos a agradecer. Muy bien, voy a pasar entonces la diapositiva eh, y mientras llenan la preprueba, bueno, eh, también quiero invitarles a participar de otra encuesta con calma poder llenar esas 3 preguntas y después nos movemos al el quality improvement. Le agradecemos también por su tiempo y contribución a mejorar nuestros esfuerzos de salud pública utilizando, ¿verdad?, estos forms. Eso sí, son alrededor de 10 preguntas que tenemos por aquí a Alexandra. Alexandra, te pregunto si quisieras decir algo, algunas palabras, me dejas saber. Sí, definitivo. Gracias, Nicole. Esto hemos hecho esta serie y no me escucho. Pues el internet. Creo que sí. Un segundito, se va a Intenta. pasar a mi computadora rapidito, Ok, disculpe. gracias. Gracias a todos y disculpen el inconveniente. Sí, para lo que les estaba mencionando es que hemos hecho esta encuesta de Quality Improvement al inicio de la serie y ahora que estamos terminando la serie, que estamos en la sesión número 15, pues queremos saber, ¿verdad?, sus respuestas nuevamente. En este caso, la encuesta tiene como un máximo de 10 preguntas, pero depende de su respuesta, pues le va a llevar a preguntas en particular, así que no es una encuesta tan larga. Solamente es para personas que atienden pacientes en un contexto clínico, porque en este caso, pues lo que queremos saber es si ustedes han utilizado y han podido implementar esas prácticas aplicables que hemos presentado durante la serie, como lo era los pasos para manejar la hipertensión resistente, el monitoreo del índice de masa corporal y otras prácticas aplicables.
Así que vamos a dejar la encuesta por unos minutitos en pantalla. También vamos a estar dando seguimiento más adelante durante la semana en la plataforma IECO. Y ya para dentro de 2 semanas aproximadamente la encuesta va a cerrar. Así que es bien importante su participación y eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Alexandra. Pues ya saben, también van a poder llenar esta encuesta más adelante. Entiendo que el equipo también lo enviará por email, así que eso también es una posibilidad. Eh, entonces, quiero por aquí presentar el tema de hoy, que sería el impacto emocional en enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Dado hoy por la doctora Luz N. Ramos Vargas, psicóloga clínica. Así que invito a Luz a que pase para que continúe la presentación. Yo voy a darle pausa a la proyección mía. Gracias. Deme un segundito para poder compartir con ustedes mi presentación. Ok. ¿Ven la presentación? ¿Se ve Sí, bien? Ok, gracias. Pues gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? En otro nuevo proyecto tan importante como son las condiciones cerebrovasculares o cardiovasculares. Vamos a estar hablando un ratito con ustedes sobre la parte emocional, porque ya sé que han estado tocando las diferentes partes de lo que son las enfermedades cardiovasculares, así que en mi expertise, pues yo soy psicóloga clínica, así que me voy por el área emocional y cómo esto afecta, y hay una gran relación entre las dos condiciones, ¿verdad? Y la vamos a ir viendo en el proceso de lo que vayamos discutiendo en el día de hoy. Así que dentro de los objetivos principales que vamos a tener en esta presentación, pues es identificar esas reacciones emocionales tras ese diagnóstico de enfermedad cardiovascular, reconocer cuál es el impacto psicológico que tiene este diagnóstico en el tratamiento y en las condiciones de salud mental, analizar los factores de riesgo psicosociales que pueden afectar entonces ambas condiciones integrar estrategias de abordaje emocional en ese aspecto del tratamiento. Así que comenzando con la introducción, ¿verdad? Que siempre me gusta explicar un poquito y dar definiciones claras de qué es lo que vamos a estar viendo. La Organización Mundial de la Salud nos define la salud mental como un componente integral, ¿verdad? Que quiere decir que compone todas las partes, tanto salud física como salud emocional y el área cognitiva, ¿verdad? Tanto biológico, psicológico y social, ¿verdad? Así que este estado lo que permite es el bienestar, que nos permite el manejo adecuado de las emociones, los estresores del diario vivir, las habilidades para enfrentar las cosas de nuestro diario vivir, o sea, las herramientas que nosotros tenemos para manejar las cosas de nuestro diario vivir. Por otro lado, la American Heart Association o la Asociación Estadounidense del Corazón nos dice que la salud psicológica puede tener un impacto positivo o tanto negativo en la salud de una persona y en los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Eso va a depender de cómo nosotros recibamos ese diagnóstico, cómo lo veamos y cómo lo vayamos trabajando en el proceso. Es que entonces ese impacto va a ser positivo o negativo de acuerdo a cómo nosotros entonces vayamos trabajando las diferentes condiciones. En el caso de las reacciones biológicas del cuerpo al estrés, como por ejemplo la ansiedad y otros tipos de problemas de salud mental, se pueden entonces manifestar físicamente a través de una frecuencia de ritmo cardíaco acelerado, un aumento de la presión arterial, inflamación en todo el cuerpo, ¿verdad? Así que vamos a ver diferentes formas en que estas condiciones se van a ver manifestando y que nos pueden confundir en relación a los diagnósticos, ¿verdad? Porque van muchos relacionados y eso lo vamos a ver en el proceso de cómo una cosa nos puede llevar a otra o nos puede crear confusión una cosa con la otra cuando no sabemos entender o cuando no trabajamos adecuadamente el diagnóstico. Así que es bien importante que tengamos claro que ambas cosas van de la mano y que las tenemos que trabajar a la par para que entonces podamos estabilizar ambas situaciones a la misma vez en el proceso de tratamiento que vayamos llevando. La American Heart Association también nos dice que hay una tercera parte de los adultos estadounidenses, o sea, un 80%, un 80, hasta 80 millones, perdón, de personas presentan de alguna manera alguna condición cerebrovascular, ¿verdad?
por ejemplo, hipertensión, alta presión, sabemos que hay mucha gente que padece de alta presión, enfermedades coronarias, lo que le llamamos muchas veces las venas tapadas y todo eso, dolor torácico, insuficiencia cardíaca e ictus, ¿verdad? Que tiene que ver ya con los accidentes cerebrovasculares o las subidas de presión. Y en el caso de las nuevas guías de las enfermedades cardiovasculares en el 2025, nos dice que, como les estaba explicando ahorita, hay una relación bidireccional, o sea, de ambas partes. Una puede llevar la otra o viceversa, ¿verdad? Tanto la depresión, la ansiedad o las enfermedades de salud mental pueden llevar a condiciones cardíacas como viceversa. Las condiciones cardíacas pueden llevar a situaciones de salud mental. Un ejemplo de esto que nos presenta en la guía es que la depresión aumenta entre un 14 y 55% el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o muerte súbita. En el caso de los factores psicosociales, ¿verdad? Con las cosas que nosotros nos enfrentamos en el ambiente, como por ejemplo el estrés laboral, perdón, el estado financiero, ¿verdad? Las necesidades económicas que muchas veces pasado, esto duplica el riesgo de un infarto al miocardio. Y en el caso de la depresión, afecta a casi una de cada cinco personas con cardiopatía, que es un 18%, especialmente en las mujeres y adultos mayores condicionados con peor adherencia terapéutica, o sea, peor adherencia al tratamiento y mucho mayor riesgo de mortalidad en el proceso. Perdónenme un segundo. Perdón que me voy. Y entonces, ¿cómo se ve el diagnóstico a nivel psicológico? Pues obviamente, en el caso de la salud mental, influye directamente en la salud del corazón. ¿Por qué? Porque puede crear muchos más síntomas de depresión, muchos más síntomas de ansiedad, mucho más estrés crónico, puede crear eventos traumáticos y puede crear aislamiento social. Y ahorita los vamos a discutir un poquito más a fondo de cómo esto se maneja. Igualmente, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, en estas condiciones de salud mental, pueden aumentar las enfermedades cardiovasculares, como hemos dicho, como la hipertensión, los infartos y tener peores resultados tras eventos cardíacos. ¿Verdad? No poder manejarlo adecuadamente y puede ser más contraproductivo en ese aspecto de la condición como tal. Así que, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el diagnóstico muchas veces se ve como una amenaza vital. Me voy a morir, que es lo primero que uno piensa cuando le da un infarto masivo, ¿verdad? Me voy a morir o un dolor en el pecho o una taquicardia, ¿verdad? Uno lo primero que piensa es algo negativo, ¿verdad? Así que uno lo ve como una amenaza vital en ese proceso y no sabe muchas veces cómo manejarlo. Igualmente te puede llevar a una pérdida de control, puedes pensar en un evento potencialmente traumático porque no te esperabas eso, ¿verdad? Muchas veces las enfermedades cardiovasculares vienen de repente, un dolor repentino que la gente no sabe cómo manejarlo y muchas veces influye en la forma de cómo nosotros vamos a comunicar esos eventos que estamos presentando en ese momento. Así que, ¿qué pasa en este caso? El sistema nervioso autónomo, o sea, lo que responde a nuestro cuerpo automáticamente y es el que permite al cerebro gestionar las respuestas involuntarias, ¿verdad? Nosotros no las programamos, sino que surgen involuntarias, como por ejemplo las funciones del hígado, el corazón y otros organismos vitales. Lo que pasa en este caso es que se ven alterados por la presencia de esos trastornos mentales, ¿verdad? Empiezan a afectarse todos esos organismos que trabajan de manera involuntaria en el cuerpo, pues empiezan a trabajar enfocados en ese estrés o en esas condiciones de trastornos de salud mental que tú estás presentando. Y entonces esa desregulación que empezamos a presentar lo que hace es que entonces genera esos efectos adversos crónicos que entonces incluyen lo que es la inflamación en el cuerpo, las anomalías metabólicas, ¿verdad? Empieza a desestabilizarse el sistema metabólico del cuerpo, te empieza a subir la presión y empiezas a padecer de hipertensión arterial y entonces va a haber mucha mayor resistencia a lo que es el cardiovascular. ¿Y qué pasa entonces en ese caso? Pues va a haber un impacto emocional. ¿Por qué? Porque cuando te da ese dolor en el pecho, tú vas al hospital y lo primero que hacen es que te dicen tienes un ataque cardíaco y vas para intensivo. ¿Verdad? Te llevan a intensivo, ahí tú no sabes si vas a salir, si vas a alejarte de tu familia, si la vas a volver a ver, porque en intensivo te tienen encerrado, muchas veces no te dejan ver a nadie, ahí empiezan a pasar muchos procedimientos invasivos como cirugías y situaciones que tú no esperabas en ese momento porque son repentinas, empiezan a darte medicamentos constantes y vas a tener que conllevar un estilo de vida completo a lo que ya tú estabas acostumbrado a llevar, ¿verdad? Y uno no está preparado para eso porque uno no lo planificó en ese momento. Así que es una experiencia un poco
frustrante en el proceso y si no lo trabajamos adecuadamente y no tenemos las herramientas necesarias, pues puede ser un impacto emocional bastante grande en ese aspecto, por lo que entonces nos tenemos que preparar para llevarlo y trabajarlo adecuadamente. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? Yo pasé una experiencia similar donde cuando me enfrenté a la situación, pues me hospitalizaron, ¿verdad? Yo no sabía qué iba a pasar, yo lo vi como un evento traumático en ese momento y entonces gracias a que tuve un apoyo súper bueno, tanto de mi familia como buenos médicos, tuve psicólogos, tuve gente al lado mío, lo pude procesar bien, pero si uno no tiene todas las herramientas, pues puede ser que no lo procese de una manera adecuada y entonces sea menos beneficioso o, ¿verdad? O más riesgoso en el proceso de continuar con las condiciones de salud. Así que, ¿cuáles son las reacciones emocionales frecuentes que nos vamos a encontrar? Pues shock y negación, ¿verdad? Al principio tú vas a estar como que esto no me puede estar pasando a mí, quizás yo soy una persona joven, quizás yo no me esperaba esto, yo estaba saludable, yo no estaba sintiendo ningún síntoma, ¿verdad? Y todas esas cosas pueden venir a nuestra mente al momento que estamos presentando una condición como esa. Puede venir ansiedad y miedo, ¿verdad? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo voy a ver el futuro, ¿verdad? Puede empezarse a presentar una depresión reactiva, puedes presentar culpa e hipervigilancia somática, constantemente vas a estar pensando en esos síntomas y cualquier dolorcito que te ve lo vas a asociar a esa condición de salud que ya empezaste a presentar y te va a traer preocupaciones y entonces te puede traer esa hipervigilancia, ¿verdad? Y entonces esto puede empezar a aumentar el riesgo de rehospitalizaciones, de volver a caer en el hospital por el mismo temor a que te vaya a pasar algo negativo. Y entonces también esto puede afectar lo que es la recuperación post cirugía, ¿verdad? Cuando en el caso de que te hagan una operación de corazón abierto o algo así, si tienes ese temor excesivo y empiezan esas palpitaciones constantes, pues puede traer un mayor riesgo a empeorar en el proceso de tu tratamiento y cómo lo estás llevando. Así que hay unas respuestas psicológicas que están bien asociadas a estas enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Como por ejemplo la ansiedad médica. Empiezo a preocuparme por todas las condiciones médicas. Le empiezo a tener temor a los médicos. ¿A qué medicamentos me voy a dar? ¿Cómo voy a reaccionar a este tratamiento? ¿Verdad? Voy a empezar a evitar enfrentarme a estas situaciones y voy a tratar de muchas veces tener baja adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque yo no quiero afectar, yo no quiero que me digan que tengo una condición más, ¿verdad? Y sobre todo cuando son síntomas constantes que empiezas a presentar, pues quieres evitar tener que enfrentarte a más diagnósticos, por lo que empiezas a evitar ir al médico, ¿verdad? Y muchas veces pues puedes entonces empezar a presentar fatiga emocional en el proceso de tanto tratamiento y tantas cosas a las que te tienes que enfrentar, te puede causar entonces temor excesivo, cansancio y puedes pensar ya yo no quiero seguir adelante con esto, ¿verdad? Así que son muchos síntomas que tenemos que tener pendientes y que tenemos que observar en nuestros pacientes para que los podamos manejar adecuadamente. Así que vamos a empezar a presentar unos síntomas físicos, unos síntomas biológicos y unos síntomas conductuales. Dentro de los síntomas biológicos o físicos, pues podemos empezar a presentar inflamación sistémica, disregulación del eje del hipotálamo, ¿verdad? Que en este caso es la neurona que nos empieza a trabajar a dar las señales, ¿verdad? Alteraciones autonómicas en el cuerpo, ¿verdad? Empezamos a sentir que se afectan esos órganos, como dijimos anteriormente, que tenemos en el cuerpo y que trabajan de manera automática, y la difusión endotelial. Igualmente, en las enfermedades conductuales empezamos a presentar mucho sedentarismo porque no quiero estar haciendo ejercicio para no agitarme, para no sentir que puede empeorar. Muchas veces aumenta el uso de tabaco por la misma ansiedad con la que nos encontramos, ¿verdad? Y que pueden entonces estar afectando. La dieta inadecuada puede también entonces empezar a afectarse en ese proceso. Empezamos a afectar lo que es la adherencia al tratamiento y nos aislamos socialmente por el hecho de no querer compartir con otras personas para que no vean muchas veces en la condición en la que nos encontramos en el proceso. Así que vamos a encontrar que hay unos factores psicosociales de riesgo que pueden aumentar esos riesgos o esas condiciones de salud que se pueden ver afectadas en ese proceso. Por ejemplo, los factores como la pobreza, la discriminación, el racismo estructural, el acceso limitado a servicios de la salud, ¿verdad? Que afectan entonces en ese proceso y aún pueden aumentar las enfermedades cardiovasculares porque no es lo mismo que yo tenga un plan médico privado, que pueda ir a los médicos que necesito, que pueda recibir
el servicio que necesito versus un paciente que no tiene acceso de salud a medicamentos, no tiene acceso a las citas, ¿verdad? Se le dificulta asistir a su tratamiento, así que hay muchos factores que le pueden afectar en ese proceso. Una persona que no tenga vehículo, no tenga teléfono, no pueda estar llamando para que le ayuden, no tenga el dinero para la alimentación adecuada, todo eso puede afectar. Así que es bien importante que cuando nosotros como profesionales de salud empezamos a brindar ese servicio, recopilemos ese historial completo de ese paciente para ver en qué medida le podemos ayudar y qué medida le podemos brindar el servicio adecuado que se pueda beneficiar como cualquier otro paciente de ese servicio que nosotros estamos dando. Por ejemplo, tenemos que evaluar el historial de salud mental. Obviamente, si yo estoy haciendo un seguimiento completo de ese paciente, pues tengo que evaluar qué historial de salud mental tiene ese paciente para saber cuáles son los factores de riesgo que tiene a nivel de salud mental y a nivel de salud físico y hacer esa comparación en los síntomas. Igualmente, voy a evaluar el nivel de estrés crónico que pueda estar presentando ese paciente, ¿verdad? Si tiene muchos estresores en el trabajo, si tiene estresores familiares, qué le está afectando a ese paciente a nivel de estrés crónico que puede entonces afectar ese cortisol y estar elevado y entonces llevarlo a subidas de presión constante. El apoyo social que tiene ese paciente. Hay familiares que lo acompañan en el proceso, está solo, vive solo, no tiene a nadie que lo acompañe, ¿verdad? Y cuál es el estigma y discapacidad que tiene ese paciente y esos temores excesivos que puede presentar ante la condición, ¿verdad? A qué se va a enfrentar ese paciente y cuáles temores va a enfrentar en ese proceso de tratamiento y sobre todo cómo él visualiza la condición, ¿verdad? Cómo él está viendo esa condición, tanto la condición de salud mental como la enfermedad cardiovascular. ¿Verdad? Yo recuerdo un paciente que yo tuve alguna vez que tenía unos ataques de ansiedad bien severos y ella decía que ella prefería tener la condición ella iba a los médicos constantes para las enfermedades cardiovasculares y ella decía que ella prefería que le diagnosticaran un ataque al corazón que le diagnosticaran salud mental, ¿verdad? Así que era una complicación porque tú dices, oye, pero peor es tener una condición de cardiovascular, ¿verdad? Que tener una condición de salud mental, pero el estigma de ella ante las condiciones de salud mental podían ser tan grandes que podían entonces afectar el proceso. Así que eso es bien importante que lo tengamos visto para evaluar cuál es la visión que tiene ese paciente ante las condiciones de salud, tanto físicas como mental, que puede estar presentando y cómo las visualiza a ambas en ese aspecto de relacionarse una con la otra. El European Society of Cardiology nos lo define en esta tablita que a mí me gustó mucho. Encontré muchas tablitas en esta presentación que van a ver que me gustaron mucho porque dan la información bien precisa, ¿verdad? Esto es una guía completa que hay, la pueden conseguir en las redes. Se la puse en las referencias por si la quieren tener porque te da unas guías específicas de cómo trabajar con los pacientes. Y entonces ellos nos dan un ejemplo de los estresores psicosociales que se pueden enfrentar las personas, ¿verdad? Por ejemplo, como ya les dije, el estrés laboral, las situaciones sociales a las que se enfrentan cada una de las personas, las situaciones socioeconómicas o el estrés socioeconómico que puede causar los estilos de vida diferentes que puedan llevar cada cual y muchas veces los sentimientos de soledad a los que se enfrentan las personas, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede tener en caso de las relaciones cardiovasculares? Pues obviamente hipertensión, como hemos dicho, enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares y así sucesivamente, pues cada una de esas condiciones, ¿verdad? Y entonces te dice qué tipo de apoyo debe tener o qué intervenciones debe tener, pues mira, tanto intervenciones individuales como yo voy a trabajar, por ejemplo, con ese estrés laboral, cómo lo voy a manejar, cómo voy a trabajar esas condiciones que me afectan las situaciones socioeconómicas, ¿verdad? Cómo voy a mejorar para que eso no vaya relacionado una con la otra, ¿verdad? En el caso de la comunidad, qué recursos de apoyo yo tengo delante de la comunidad o qué políticas me pueden ayudar entonces a manejar estas situaciones. Así que ellos hacen esa comparación para evaluar lo que entonces es el estrés psicosocial y cómo manejarlo, ¿verdad? Igualmente, otros estudios han demostrado que un alto nivel de estresores diarios y exposición al trauma incrementa un 40% la posibilidad de accidentes cerebrovasculares. Así que esto puede venir también relacionado a lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Estrés laboral, problemas de calidad de vida, problemas de las relaciones de pareja, problemas financieros y discriminación. Así que aquí lo que tenemos que ver es que las condiciones de salud no van asociadas solamente a lo genético, ¿verdad? Van asociados a muchas
cosas adicionales que nos pueden llevar a tener una condición de salud. Así que es importante que nosotros mantengamos ese balance en nuestro diario vivir en nuestra vida para que esto no aumente, porque si yo tengo una predisposición genética, una condición cerebrovascular o una condición cardiovascular y encima de eso tengo mucho estrés laboral o tengo condiciones de vida que no son adecuadas o no me alimento adecuadamente, pues entonces estoy incrementando la cantidad de factores de riesgo que pueden aumentar entonces esas condiciones de salud. ¿Verdad? No quiere decir que todas las personas que tienen estas condiciones van a desarrollar accidentes cerebrovasculares o condiciones cardiovasculares, pero sí puede incrementar la posibilidad de que esto pase, ¿verdad? Entonces, cuando hay pobre manejo de coraje y hostilidad, muchas veces puede precipitar también entonces estos síntomas de reacciones cardiovasculares, ¿verdad? No solamente estamos hablando de los estresores, sino también el manejo emocional que nosotros tenemos ante estos estresores, ¿verdad? Si yo no manejo bien mis emociones, si yo constantemente estoy molesto, si tengo molesta, si tengo coraje constante, si me irrito con facilidad, si no sé manejar esos estresores, pues también entonces puedo hacer efectos en mi sistema inmunológico, ¿verdad? Como daños al sistema coronario, puedo causar stroke y arritmia cardíaca, ¿verdad? Y muchos de estos efectos pueden pasar a solo horas luego de la irritación que tuviste. ¿Verdad? Hay mucha gente que tiene un coraje bien fuerte, no lo maneja adecuadamente y después pueden pasar por un proceso de un ataque cardíaco. Así que eso es bien importante que lo sepamos manejar y que tengamos las herramientas necesarias para evitar entonces esos efectos que pueden entonces llevarnos a estas situaciones particulares. En el caso, yo no veo los comentarios, así que si alguien tiene dudas o preguntas me dejan saber porque no los estoy viendo. En el caso de la ansiedad y enfermedades cardiovasculares, pues sabemos que la ansiedad es un factor bien alto para tener condiciones de hipertensión, ¿verdad? De subidas de presiones. En el caso del uso de cigarrillos, que sabemos que mucha gente lo utiliza para manejar la ansiedad, lo que hace es que puede incrementar las alzas en las arteriosclerosis, ¿verdad? Condiciones de las venas. Y también se ha comprobado que los pacientes que padecen de ansiedad y depresión pueden tener entonces más probabilidad de padecer unos espasmos arteriales coronarias. Y les quería compartir esta tablita que también la saqué de otra de las investigaciones que encontré en donde habla de la prevalencia. No se la voy a leer completa porque es larguísima y quería compartirle varias, pero quería que la vieran ahí para que ustedes vieran cómo cada una de las condiciones coronarias o de enfermedades cardiovasculares se pueden relacionar con lo que es la ansiedad o los síntomas de ansiedad y cómo esto puede aumentar cada una de esas condiciones de salud en esa área. Así que la van a tener ahí, la pueden evaluar, por ejemplo, en el caso de el trasplante, por ejemplo, podemos decir que aumenta las experiencias de ansiedad en las personas, obviamente porque no saben si les va a funcionar, si lo pueden manejar bien, ¿verdad? Y entonces, si no se maneja adecuadamente, pues esto puede aumentar el riesgo de que no funcione el tratamiento adecuado. Así que es bien importante que tengamos esto en mente para que sepamos que tenemos que llevar a la mano tanto el tratamiento para las enfermedades cardiovasculares como para el tratamiento de ansiedad para que se pueda manejar de una manera adecuada. De la misma manera, los síntomas depresivos. Ya sabemos que numerosos estudios han encontrado que pacientes que ya padecen síntomas depresivos incrementan el desarrollo de enfermedades relacionadas a las enfermedades cardiovasculares y muertes mucho más frecuentes, ¿verdad? Y también se ha demostrado que los síntomas depresivos pueden incrementar los síntomas de fibrilación atrial, taquicardia ventricular y fibrilación y muerte cardíaca súbita, perdón. Aquí también le presento la prevalencia de dónde está la depresión versus los síntomas cardiovasculares y los trastornos cardiovasculares. ¿Verdad? Y tienen la misma comparación de la tabla anterior, excepto con los resultados relacionados a lo que es la depresión, para que hagan el análisis y lo puedan ver en comparativa de las condiciones tanto cardiovasculares como las condiciones de salud mental, ¿verdad? Y cuáles son los efectos entre cada una de ellas, ¿verdad? Estos son estudios relacionados y están ahí los datos para que los puedan comparar. En el caso del pesimismo, que es una forma de cómo muchas veces nosotros tendemos a ver las cosas, ¿verdad? Muchas veces vemos las cosas de manera negativa o pensamos lo peor, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Cuando me pasa algo grave o algo o una situación particular, lo primero que yo pienso es en algo negativo, ¿verdad? Y lo tiendo a ver de manera pesimista. Y por más que las personas me digan, mira, vas a estar bien, si haces esto lo puedes mejorar o que tú tengas las herramientas, si yo soy una persona que veo las cosas de manera pesimista, pues me puede llevar a un mayor riesgo de condiciones de salud.
¿verdad? Esto va ligado muchas veces al sentido de desesperanza, ¿verdad? No tenemos esperanza de que esto va a salir bien, ¿verdad? Todo me sale mal, yo siempre estoy negativo, ¿verdad? Siempre me sale todo lo peor, ¿verdad? Y no lo sé manejar adecuadamente. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues esto puede desarrollar más factores de riesgo cardiovasculares porque voy a tener esa agitación constante de las cosas o ese pensamiento constante de las cosas negativas que pueda tener en mente, ¿verdad? Así que estas enfermedades cerebrovasculares pueden llevar entonces a procesos de déficit cognitivo, ¿verdad? No voy a manejar bien esos pensamientos y esas emociones y esas formas de trabajar, ¿verdad? Puede llevarme entonces a padecer más síntomas depresivos después de ese accidente cerebrovascular. Me va a crear una labilidad emocional, ¿verdad? Voy a estar frágil, voy a estar poco manejable en el proceso porque no voy a saber manejarlo adecuadamente y muchas veces me va a llevar a cambios en roles sociales porque no voy a poder enfocarme en mi trabajo, no voy a poder hacer las cosas adecuadamente, muchas veces voy a depender más de mi familia, no, quizás no voy a tener la misma agilidad que tenía antes, así que todos esos cambios pueden ser significativos a la hora de la toma de decisiones y a la hora de enfrentarme a, a cambios en mi estilo de vida cuando entonces paso ese accidente cerebrovascular. Así que, ¿cuáles son esos mecanismos biológicos y conductuales que nos pueden ayudar en ese proceso o nos pueden afectar en ese proceso a la misma vez, ¿verdad? La conexión mente y corazón que ocurre a través de esa activación crónica del sistema de estrés. O sea, yo desarrollo, por ejemplo, en el caso de la glándula pituitaria, que entonces se utiliza para regular el estrés, se involucra en este proceso, el hipotálamo detecta esas señales de estresores y empieza a activar ese cortisol. Que hace entonces ese cortisol es la hormona principal del estrés y me va a crear mucha ansiedad. Así que yo no lo voy a poder manejar adecuadamente, voy a sentir quizás los síntomas mucho más fuertes de lo que otra persona los pudiera sentir, me va a causar mucha inflamación en el sistema, me va a crear alteraciones metabólicas y me va a llevar entonces a conductas no saludables, ¿verdad? Quiero estar acostada, estoy más sedentaria todo el tiempo, tengo mala alimentación, tengo pobre adherencia al tratamiento porque no sé manejar estas cosas adecuadamente y todo esto me está llevando a no tener un manejo adecuado de la condición que estoy llevando, ¿verdad? Y entonces esto me puede llevar a tener otros síntomas adicionales como mala regulación del estrés, mala regulación de la ansiedad y a sentir los síntomas mucho más severos en ese proceso que estoy llevando en ese momento de aceptar la condición. Esta es otra tablita que me gustó mucho, ¿verdad? Donde lo explica en detalle cómo esos pensamientos negativos que me voy a enfrentar o esas condiciones negativas como el estrés, el manejo de los pensamientos, la ansiedad y la hostilidad te pueden llevar entonces a cambios de conducta. Por ejemplo, iniciar el proceso de fumar para manejar la ansiedad, tener inactividad física, pobre alimentación, no complementación con los medicamentos, entonces empiezo a hacer toda esa desregulación autonómica, ¿verdad? Todos esos órganos se empiezan a afectar, se empieza a inflamar el cuerpo, se empiezan a hipercoagular la sangre, ¿verdad? Y todo eso, entonces lo puedo evitar si empiezo a tener cambios en conducta. ¿Verdad? Empiezo a manejar la conducta de una mejor manera, ¿verdad? Dejo de fumar, empiezo a incrementar la adherencia con el tratamiento y con los medicamentos, empiezo a incrementar la actividad física, empiezo a manejar y a regular las emociones, empiezo a tener técnicas de manejar el estrés y así sucesivamente voy a implementar a incrementar la actividad cardiovascular. ¿Verdad? Voy a evitar los riesgos cardiovasculares, voy a aumentar, a disminuir los procesos de enfermedades cardiovasculares y voy a tener una actividad más preventiva. Entonces, ¿cómo me voy a sentir en ese proceso? Pues eso me va a llevar a sentirme más tranquila, voy a tener un mejor manejo de mis emociones, me voy a sentir más optimista en el proceso, voy a tener un mejor manejo de conductas en el proceso, voy a hacer mindfulness para sentirme bien conmigo misma, voy a tener conductas psicológicas que me ayuden y entonces, ¿qué me ayuda entonces en ese aspecto? Pues reporta que las personas muchas veces han dejado de fumar, han incrementado la actividad física, como le dije, han perdido peso, han mejorado su alimentación,
medicación y han incrementado su adherencia a los medicamentos y entonces han disminuido sus condiciones de salud. ¿Ve? Que como una cosa, evitar esas condiciones que vemos a la izquierda pueden llevar entonces a mejorar las condiciones de salud para sentirnos mejor en el proceso del tratamiento que vamos a llevar. Y son cosas que todos podemos hacer, ¿verdad? No son cosas complicadas, son cosas con las que trabajamos. Si no podemos hacerlo solo, pues los trabajamos con un profesional de la salud que nos acompaña en el proceso, pero nos puede ayudar a tener una mejor condición de salud para sentirnos mejor y evitar entonces el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué necesitamos para eso, verdad? Pues necesitamos lo que le llamamos en este acrónimo o acróstico, no sé cómo es que se dice, active, ¿verdad? Mantenernos activos, ¿verdad? Las palabras están en inglés, pero la definición las tengo en español aquí, ¿verdad? Conocimiento, verificar qué es la condición que tengo, las herramientas que necesito en el proceso, la implementación del tratamiento que voy a trabajar, la articulación y evaluar. O sea, ¿qué significa? Voy a reconocer los vínculos entre la salud mental y la cardiovascular, así como también los determinantes de la salud que hay, los prejuicios, las disparidades. Voy a verificar periódicamente si hay un síntoma o condiciones de salud que pueden estar afectando la salud mental o la salud física y la salud cardiovascular, cuáles son los factores de riesgo que pueden afectar esa atención a la salud mental o a la salud física. Voy a utilizar las herramientas validadas, que en eso vamos a hablar en la próxima sección, para evaluar cuáles son esos síntomas o diagnósticos que puede estar presentando la persona. Voy a implementar una gestión centrada en la persona utilizando la forma de toma de decisiones adecuadas para que la persona pueda manejar en su proceso de tratamiento. Voy a aventurarme a cambiar la atención cardiovascular implementando los cambios estructurales que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y que son necesarios para integrar la salud. Y voy a evaluar las necesidades de cada una de las personas, qué apoyo educativo necesitan, qué orientación necesita, cuáles son los cambios que tiene que hacer para que la persona entonces pueda tener resultados positivos en el proceso y lo pueda manejar de una manera adecuada. Así que la familia también tiene su impacto, como la carga emocional, van a haber cambios en la dinámica familiar, va a haber esa importancia de que entiendan ese diagnóstico de la persona, cuáles son los riesgos que pueda tener esa persona, puede haber muchos síntomas de ansiedad y burnout y tiene que haber mucho apoyo emocional en la familia también, ¿verdad? Porque la familia va a ser el ente esencial para que esa persona pueda manejar ese diagnóstico, además del tratamiento tanto de su equipo médico como su equipo psicológico que pueda tener. La familia es un ente esencial para que la persona pueda manejar la condición y lo pueda manejar de una manera adecuada. Así que es importante que nosotros le enseñamos tanto al paciente como nosotros mismos tengamos como profesionales de la salud las herramientas necesarias para poder trabajar tanto con la familia como el paciente, ¿verdad? Que lo podamos escuchar, que enseñamos tanto al cuidador como nosotros a escuchar ese paciente, que podamos entender esa información, que entendamos qué es lo que está pasando al paciente, que podamos motivar al paciente o a sus cuidadores a acompañarlo en el proceso, a que no se quede solo, a que validen esas respuestas emocionales que tiene esa persona en esos cambios de emociones que puede estar presentando, ¿verdad? Que sepan que todas esas emociones son válidas, tanto las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones, ¿verdad? Y hay que entenderlas y manejarlas, ¿verdad? Asistirlo en esa conocimiento, ¿verdad? En esa organización de información, en ese manejo de las instrucciones, en ese proceso de tratamiento para que la persona pueda manejar los estilos de vida adecuados, tanto la persona como la familia también, ¿verdad? Que los cuidadores también se envuelvan en las relaciones tanto médicas como social, como en el support que pueda tener ese paciente y el paciente también aprenda a desenvolverse en el proceso y también que ayuden en los referidos que se puedan hacer ese paciente, ¿verdad? Que el cuidador ayude en ese proceso de necesidades que pueda tener ese paciente en ese proceso de tratamiento. Y entonces nosotros como profesionales de la salud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una comunicación empática tanto con el paciente, vamos a entender ese proceso de tratamiento que está llevando, esos cambios que se tiene que enfrentar en ese proceso. Muchas veces si tiene dificultad en caminar, en respirar, en hacer sus tareas del diario vivir, pues ya acompañarlo y decirle, mira, esto es un proceso que puedes llevar poco a poco, ¿verdad? Vamos a ayudarlos a encontrar esa detección temprana de esa condición, ¿verdad? Psicoeducarlos en cuanto a la condición
y hacer los referidos necesarios para que esa persona pueda ayudar en ese proceso o pueda recibir el tratamiento adecuado. Esta tarde yo estaba en una reunión y hablábamos de eso, ¿verdad? De que muchas veces no se acostumbra a ese proceso de referido, ¿verdad? Yo atiendo al paciente y le digo, mira, yo creo que tú puedes buscar ayuda psicológica, pero no le hago un referido para que el médico que lo estoy refiriendo, el profesional que lo estoy refiriendo, entienda por qué él va a llegar allí. ¿Verdad? Porque muchas veces el paciente no sabe ni explicarle el proceso de lo que está allí viviendo. Así que es importante que nosotros le expliquemos y le dejemos saber a ese profesional de la salud qué es lo que nosotros queremos que usted trabaje con ese paciente o que ustedes quieren que nosotros trabajemos con el paciente para que podamos llevar un tratamiento adecuado y entendemos ese proceso y el paciente pueda recibir la ayuda adecuada de ese tratamiento. Así que vamos a enfocar a ese paciente tanto para realizar cambios biológicos y físicos, ¿verdad? Como su ejercicio, su buena nutrición y todo eso, como los cambios en conductas y pensamientos. ¿Verdad? Para que nosotros podamos enfocarnos en todas las áreas porque el paciente es un todo, ¿verdad? Es un ente completo. Así que ya dijimos que las condiciones van en bidireccional, ¿verdad? Tanto la salud mental como la enfermedad cardiovascular pueden ir ligadas, así que tenemos que trabajar tanto las condiciones físicas como las partes de salud mental. Así que los profesionales de la salud le llaman el Psychocardio Team. ¿Verdad? A mí me encantó esto y sería ideal para tenerlo en todas las clínicas, ¿verdad? Donde hay un cuidado integrado, donde está el profesional de la salud mental, está el cuidador primario de la salud, está el especialista cardiovascular, está el trabajador social, la enfermera y otros profesionales de la salud que le pueden servir de apoyo a ese paciente. Y a lo mejor no tenemos el centro ideal donde tengan todos los servicios, pero si hacemos ese estilo de referido y tenemos una comunicación constante con nuestros profesionales o orientamos adecuadamente al paciente, el paciente puede tener un cuidado integrado. ¿Verdad? Y sentirse seguro en ese proceso de tratamiento que lo puede orientar y llevar a cabo en esa ayuda que necesita. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando yo pasé la situación que les conté al principio, yo tenía un psychocardio team, ¿verdad? Yo tenía todos los profesionales juntos, tuve la oportunidad, ¿verdad? De tenerlos todos juntos y esa ayuda que tuve completa me ayudó a recuperarme súper más adecuadamente que lo que podía quizás haber hecho una persona que no tenga esa oportunidad. Así que eso es un factor bien importante para la recuperación de las personas. Así que importante, esto lo vamos a hablar ya la semana que viene o no la próxima, pero hay intervenciones clínicas breves que nosotros podemos hacer para determinar esa condición del paciente, ¿verdad? Primero, un seguimiento emocional. Yo creo que todos los profesionales de la salud, y lo he dicho en todos los talleres que yo doy, deben hacer un seguimiento emocional de ese paciente, hacer unas pruebas básicas para determinar cuál es el estatus emocional de ese paciente, cómo se está sintiendo en ese momento. Hacer esa validación emocional, hacerlo entender, no es que usted le va a decir, mira, todo va a estar bien, no va a pasar nada, no, porque usted no sabe, ¿verdad? Y usted no le puede prometer cosas que no sabe si van a pasar, pero sí le puedes decir, te estoy entendiendo, te acompaño en el proceso que estás viviendo, ¿verdad? Y puede llevarlo en ese proceso. Utilizar la entrevista motivacional para lograr esos cambios en conducta que vamos a hablar entonces quizás un poquito, y lo habíamos hablado los que estuvieron en la sesión de diabetes, lo habíamos explicado un poquito más a fondo. Y el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? El equipo que esté junto trabajando para el bienestar de ese paciente. Así que el bienestar es fundamental como factor protector en este proceso de tratamiento, ¿verdad? Elementos como ser optimista en el proceso, el sentido de propósito, el bienestar emocional, el apoyo social que podamos tener, ¿verdad? Para tener una mejor salud cardiovascular, ayuda a evitar las inflamaciones, mejor conducta de autocuidado y la gratitud, ¿verdad? Agradecer cuando tenemos días buenos, cuando nos pasan cosas buenas, por las cosas que tenemos, porque tenemos quizás salud. Todo eso es importante que lo realicemos para sentirnos mejor como persona, porque a pesar de tener una condición, puedo estar bien, puedo hablar, puedo compartir con mi familia, ¿verdad? Toda esa gratitud también es importante en el proceso. Y sobre todo evitar el estigma, porque sabemos que muchas personas tienen estigma tanto para las condiciones de salud mental como para las condiciones de salud física, ¿verdad? Mucha gente empieza, pues que te dio ese ataque de cardíaco porque tú estás sobrepeso, porque tú no te cuidas, porque tú no... Y entonces lo que hacemos es crear un estigma en cuanto a las condiciones de salud cuando podemos saber que hay un montón de factores que pueden afectar en ese proceso, ¿verdad? La discriminación, la inequidad, como dijimos anteriormente, el impacto emocional y social que esto puede tener y las imágenes corporales negativas sobre sí mismo también pueden afectar al paciente a la hora de aceptar el tratamiento
porque se siente juzgado, muchas veces se siente rechazado, ¿verdad? Cuando van al médico constantemente lo están rechazando, diciéndole tú no estás siguiendo el tratamiento adecuado, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, tienes que bajar de peso, tienes que comer mejor, ¿verdad? Y entonces vivimos en esa crítica constante que no es que no se diga, pero es como se diga. ¿Verdad? Yo le puedo decir al paciente de una manera adecuada que tiene que mejorar su alimentación, lo puedo acompañar en el proceso, le puedo ayudar a conseguir herramientas, pero no lo estoy juzgando en el proceso. Así que eso es bien importante en el proceso de cómo lo vamos llevando. Igualmente, no tener nosotros como profesionales de la salud lenguaje estigmatizante, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a juzgar a las personas, ¿verdad? Validar las emociones, como ya le dijimos, las emociones no son buenas ni malas, son emociones, así que hay que saber validarlas. Si tienes que llorar, pues vamos, llora, no hay problema. Si tienes coraje, ok, pero vamos a expresarlo de una manera adecuada, porque cuando se afectan las emociones es cuando no sabemos manejarla, ¿verdad? Y enfocar sobre todo en la adherencia empática con el paciente, ¿verdad? En que se comprometa a tomarse los medicamentos, a seguir el tratamiento adecuado, a caminar, a hacer ejercicio, ¿verdad? A que se comprometa a ese tratamiento para que pueda estar mejor en ese estilo de vida que está llevando y en evitar esos factores de riesgo que le pueden entonces afectar en el proceso. Así que tenemos diferentes seguimientos que los vamos a tocar en la próxima sesión que tengamos. Como ya les dije, entrevista motivacional, el cambio, el CBT, ¿verdad? Que es el cambio en conductas y en pensamiento, las terapias de aceptación y compromiso, el apoyo interprofesional, que es bien importante, y muchas aplicaciones de telemedicina, ¿verdad? Que no, como por ejemplo ahora en los teléfonos hay un montón de aplicaciones que te dicen el ritmo cardíaco que tú puedes llevar, ¿verdad? Te dan estrategias de wellness, puedes llevar el ritmo de cuánto caminaste, cuánto hiciste, ¿verdad? Todas esas son aplicaciones que le podemos enseñar a nuestros pacientes que le pueden ayudar entonces en su manejo del tratamiento, de cómo lo están llevando y a monitorearse en el proceso que es bien importante. Así que importante, como ya les dije, que las personas aprendan a reconocer las emociones, reconocer cuando tienen coraje, cuando se sienten frustrados, cuando necesitan aclarar dudas, manifestar el miedo, ¿verdad? Es importante de hablar el miedo, mira, me siento con temor para que puedas aclarar ese temor y de dónde viene, ¿verdad? Y sacar esos pensamientos que muchas veces tienden a ser irracionales, pero para la persona son reales, ¿verdad? Porque sabe que es la persona que tiene la condición y sabe cómo lo va a manejar, ¿verdad? Reconocer esas frustraciones, evitar el aislamiento, trabajar con la autoestima y con los síntomas de culpabilidad para la que la persona pueda entender el proceso de lo que está pasando y cómo lo va a manejar, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues enseñándole ejercicios de respiración, enseñándole manejar a través de cosas que puede hacer para tranquilizarse, como tomar agua de una manera calmada, sentarse y respirar, hacer respiraciones constantes, sacudir los brazos para manejar el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Trabajar para calmar esos pensamientos y no tener el pensamiento constante, involucrarse en otras tareas cuando se sienta muy ansiosa para que le eviten esa ansiedad, ¿verdad? Dar un paseo para evitar entonces concentrarse en esos pensamientos negativos. Así que son estrategias que pueden utilizar para sentirse mejor y manejar sobre todo cuando el proceso de ansiedad o preocupaciones constantes sobre la condición que está teniendo. ¿Por qué? Porque si yo no manejo esa alteración, pues obviamente voy a sentir esos síntomas mucho más fuertes de lo que puedo sentir en cualquier momento. Y sobre todo el autocuidado, ¿verdad? Trabajar con el autocuidado porque eso es parte del tratamiento que tenemos que tener, ¿verdad? El ejercicio con regularidad, consumir alimentos saludables, darle prioridad al sueño, que es parte importante y esencial del tratamiento, hacer actividades para relajarse, a tener contacto constante con las demás personas, con la naturaleza, con las cosas que nos gustan, crear pensamientos positivos, centrar sus pensamientos en cosas positivas, practicar la gratitud y establecer metas y prioridades que nos ayuden entonces a estar bien en nuestro diario vivir, ¿verdad? Importante también monitorear nuestras presiones, ¿verdad? Monitorear nuestras presiones y nuestras condiciones cardiovasculares, hablar con sus amigos y familiares que les sirvan de apoyo en el proceso para que la podamos entonces mantener el tratamiento adecuado y que sepamos identificar los síntomas de cuando nos sentimos mal para que ellos reconozcan y sepan cómo ayudarnos, mantener esa dieta equilibrada y hacer ejercicios regulares
regularmente, tomar descansos cuando lo necesiten. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares muchas veces nos hacen sentir cansados y agotados y eso también nos debe ayudar en el proceso, ¿verdad? Y hablar con un proveedor de atención médica cuando sea necesaria y que nos explique, que nos ayude, que nos oriente sobre qué necesitamos en ese proceso para poder manejarlo adecuadamente, ¿verdad? Y sobre todo hablar con el médico cuando estamos hablando de situaciones de ansiedad o estresores que nos puedan afectar. Así que básicamente esas son las herramientas que nos pueden ayudar. Lo voy a dejar hasta aquí para poder discutir el caso clínico y entonces la semana que viene, la semana que viene no la otra, vamos a hablar entonces de las estrategias de cómo podemos tener esos seguimientos adecuados para trabajar entonces ese proceso de identificar esos síntomas. Así que voy a dejar de compartir para que los compañeros allá compartan. Denme un segundito. Quito la presentación aquí. Si hay dudas o preguntas antes de discutir el caso, estoy abierta a las mismas. O no sé si lo van a hacer después. Sí, gracias, Luz, Okay. por esos consejos. Voy a poner la postprueba antes de pasar con las preguntas y los comentarios. Así que se supone que puedan ver el QR code en la Sí. pantalla. Mira, Eh, discúlpame, tengo sí. una duda porque alguien me puso, Juan me dijo que era acrónimo y Damaris dijo que era acróstico. Ahora me quedé con la duda. ¿Quién me lo aclara? Mm.